Bienvenidos jóvenes al proyecto número 2, Aprendemos sobre la vida y su diversidad. Esta semana damos inicio a los nuevos contenidos que estudiaremos en esta unidad. Y a la par, en algunos contenidos los iremos relacionando con nuestra vida diaria y su diversidad. Para comenzar la clase de hoy, he querido compartir con ustedes información acerca del COVID, que es algo que estamos atravesando. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se produce el contagio entre las personas debido a esta enfermedad, En muchos medios de comunicación explican que el ritmo de contagio del COVID obedece un comportamiento exponencial. Pero bueno, veamos esta situación y entendamos un poquito más a qué se refiere esto. Se sabe que una persona que ha contraído este virus es capaz de contagiar como mínimo a otras 2 personas que estén en su entorno. Así que partamos del paciente 0, que lo vemos aquí en pantalla de color amarillo. Este va a ser nuestra primera persona que se ha enfermado. Así que X, lo que ustedes pueden ver aquí en pantalla, representa días. Y Y, los números que van a ir apareciendo aquí, representa la cantidad de personas contagiadas. Hablemos un poquito de los días que vemos aquí en la columna de las X. Del 0 al 7, del 7 al 14, 21, 28, 35 y 42. Se sabe que el tiempo de contagio para que una persona empiece a mostrar síntomas del COVID es de alrededor de una semana. Es por eso que aquí están estos días de 7 en 7. Pasados 7 días es probable que vuelvan a aparecer nuevas personas contagiadas. Entonces, vamos a tener presente esto. Repito, X representa la cantidad de días que transcurren en los días que se van contagiando las personas y Y, para mi ejemplo, va a representar la cantidad de contagiados que van apareciendo. Entonces, al principio, en el día 0, estoy solo con una persona enferma. Pero van a pasar 7 días y resulta que ahora aparecen 2 personas más que se han enfermado, porque obviamente el paciente 0 les contagió. Bien, entonces recuerden que cada persona puede contagiar a 2 más. Vamos a ver, supongamos que pasan 7 días más y llegamos al día 14. ¿Cuántos enfermos van a aparecer hasta el día 14? Van a ser 4. ¿Por qué? Porque cada uno contagió a 2 más, como podemos ver aquí en pantalla. Si seguimos avanzando una semana más hasta el día 21, van a ser 8 la cantidad de enfermos, considerando que cada uno de los anteriores enfermó a 2 personas más. Si seguimos avanzando hasta el día 28, ahora van a ser 16. Si vamos al día 35, van a haber 32 personas contagiadas. Y si vamos al día 42, van a haber 64. Entonces fíjense que hemos puesto aquí un periodo de días que abarca algo así como un mes y medio. Si yo sumo todas las cantidades de personas que fueron apareciendo a lo largo de todos estos días, voy a ver que después de 42 días en total van a ser 127 personas que se han enfermado. Y así esta lista puede seguir creciendo, esta cantidad de números puede seguir creciendo mucho. Es por eso que cuando apareció esta enfermedad se nos recomendaba que no salgamos de casa para que esta lista de números no crezca tanto. Y ahorita se nos sigue recomendando que tomemos las debidas medidas, Bien, ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque fíjense que es una situación de la vida real que yo la puedo representar con números y con 2 variables, X y Y. Y ya que puedo representar esto con 2 variables, yo puedo llevar esta información a una gráfica. Vamos a ver qué obtenemos entonces. Fíjense que en el eje X, recuerden lo que decíamos, Estaba la cantidad de días que van transcurriendo. Y en el eje Y, la cantidad de personas que se van contagiando. Entonces, todos los números que yo obtuve de X los voy a representar en el eje X. Y todos los números que obtuve de Y los voy a representar en el eje Y. De tal manera que se pueden ir ubicando puntitos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el punto de coordenadas E,
para X tiene 28 y para Y tiene 16. Entonces, fíjense en el primer par ordenado, 0 y 1, ese está aquí. Luego vamos al siguiente, 7 y 2, ese está aquí. 14 y 4, ese está aquí. Y cada vez que yo voy ubicando un nuevo punto en la gráfica, fíjense que cada nuevo punto empieza a aparecer en un lugar más alto que el anterior. Entonces cada vez esta curva se va disparando hacia arriba. Es por eso que conforme pase el día, la cantidad de contagiados van a crecer de una forma muy exagerada. Al principio se empiezan contagiando poquitas personas, ¿sí ven? Pero luego cada uno de estos puntos se empieza a disparar hacia arriba. Si yo uno estos puntos, se puede trazar una recta similar, perdón, una curva similar a la que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, fíjense que antes partimos de datos aleatorios, ¿no? Decíamos la cantidad de enfermos y los días que van transcurriendo. Y conforme yo fui organizando esta información en números y en una tabla, y luego esa tabla la llevé a la gráfica para luego trazar esta curva, fíjense que todo lo que dijimos acerca de los contagiados por el COVID queda representado en esta gráfica. Entonces, fíjense que es muy útil que yo aprenda a representar, a modelar situaciones reales a través de gráficas y a través de dos variables como pueden ser X y Y. Esto es lo que corresponde al tema de estudio para esta nueva unidad. ¿Cómo se llama todo este contenido del que estamos hablando? Se llama funciones, funciones de variable real. Así que las funciones es algo que me acerca mucho más a la vida real. Entonces, a partir de décimo, que es el curso en el que ustedes están, hasta que terminen el colegio, cada año van a ir aprendiendo una nueva función. Y cada vez verán que cada función tiene sus características, tiene su manera de representarse y su gráfica particular. Entonces, lo que queremos hacer es que, ya que este va a ser un contenido muy importante que me va a acompañar a lo largo de todo el colegio, vamos a ver qué cosas necesito tener presente para ir introduciendo a este tema y poco a poco ir avanzando en su dificultad. Como hemos dicho, el tema que vamos a ver en esta unidad son las funciones. Y a lo largo del colegio ustedes podrán ver muchas gráficas. Hay una infinidad de gráficas que pueden tomar las expresiones matemáticas de acuerdo a cómo yo las represento. Pero como les dije, poco a poco iremos conociendo cada una de ellas. Antes de pasar a cada una de esas gráficas y cada uno de esos tipos de funciones, lo que tengo que hacer es entender y partir de la definición de lo que es una función. Así que mucha atención aquí con lo que vamos a mencionar. Vamos a partir de la idea de que tenemos dos conjuntos. Al un conjunto le vamos a llamar X y al otro conjunto le vamos a llamar Y. Entonces aquí tenemos ya estos dos conceptos de los cuales vamos a partir. Y vamos a decir que una función es una relación única de correspondencia que existe entre estos dos conjuntos. De tal modo que los elementos que se encuentren dentro del conjunto X van a escoger solamente uno de los elementos que se encuentren dentro del conjunto Y. Esa es la definición, pero entendamos un poquito más de esto. Vamos a poner un ejemplo que me ayude a visualizar esta situación. Recuerden, cada elemento de X debe escoger solo uno de Y. Entonces, en el conjunto de las X vamos a colocar a estudiantes. ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo. Y en el conjunto de las Y vamos a poner a pupitres. Entonces, ¿cuál es la condición? Que cada estudiante debe escoger solamente un único pupitre en el que se va a sentar. Porque obviamente un estudiante no puede estar sentado en dos pupitres al mismo tiempo. Tiene que escoger solo uno de Y. Esto me da ya una idea que me acerca más hacia la definición de una función. Existe una relación entre los elementos de X con los de Y.
A todos los valores que estén dentro del conjunto X, en este caso todos los estudiantes que ustedes ven aquí, se le va a dar el nombre de dominio. En cambio, a todos los elementos que puedan tomar los valores de Y, se le va a dar el nombre de rango. Rango a veces se le llama recorrido, o incluso otros textos suelen llamarle contradominio. Pero vamos a manejarnos con la palabra rango. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí se establece una relación de dependencia, que eso es muy clave también entender. Los estudiantes son quienes escogen dónde se van a sentar y las sillas dependen de la decisión de cada estudiante. Obviamente las sillas, los pupitres no pueden escoger. Quienes escogen, quienes deciden son los estudiantes. Es por eso que a cada uno de estos estudiantes que están dentro del conjunto de X se les conocerá también como variable independiente. En cambio, como las sillas, los pupitres, dependen de la decisión de cada estudiante, al conjunto de las Y's se le conoce como variable dependiente. Entonces tenemos aquí ya algunos conceptos que hemos introducido. Sin embargo, aún hay mucho más que podemos explicar, algunos ejemplos que podemos poner para que se entienda de mejor manera la definición de una función. Vamos a ver entonces algunos gráficos y algunos ejemplos numéricos que me permitan entender esta situación. Sabiendo que los valores de Y están en función de X, hay una consideración que debemos tener presente al momento de que yo trabaje con los ejemplos de las funciones. Que esta correspondencia que existe entre los valores de Y y los valores de X debe representarse mediante este cambio. En vez de escribir Y, ahora vamos a escribir f de X. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí en pantalla. Hemos puesto la gráfica de una función que ustedes estudiarán en un futuro cercano. Se le conoce como función cuadrática. Entonces, fíjense que tenemos un eje X y un eje Y. Cada uno de estos ejes está representado por un conjunto, el conjunto X y el conjunto Y, que es ya de lo que hemos estado hablando. Para los valores de X, vamos a tomar algunos ejemplos de la gráfica. Entonces, fíjense lo que va apareciendo en pantalla. Esta gráfica tiene en uno de sus puntos un valor para X, X igual a menos 2. Acá vemos otro valor, X igual a menos 1. Acá veo otro valor, el 0. Aquí veo otro valor que puede ser considerado para X en esta gráfica, el 1 y por último el 2. Si yo hago la proyección de los puntos de esta gráfica en el eje X, veo en dónde está cayendo, ¿no? De izquierda a derecha el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Ahora lo que tengo que yo hacer es fijarme qué valor de Y escogieron estos valores de X que están ahorita en pantalla. Entonces vamos a comenzar con el menos 2. ¿Cuál es el valor de Y que el menos 2 escogió? Fíjense, es el que está al frente, el 4. Vamos con el menos 1. ¿Cuál es el valor de Y que el menos 1 escogió? Es el 1. ¿Cuál es el valor de Y que escogió el 0? Es el 0 en Y. Así que aquí hay un punto que está uno encima del otro, ¿no? Vamos con el 1. Este 1 escogió el 1 de Y. El 2, que aquí está en el eje X, le escogió al 4 del eje Y. Entonces, representemos ahora los valores escogidos de Y en el conjunto Y. El 1, el 0 y el 4. Bien, vamos a hacer nuevamente esta recapitulación. ¿Cuál escogió el 2? El 2 le escogió, perdón, el menos 2 le escogió al 4, ¿no? Y recuerden que todos los números que aparecen dentro del conjunto X se les conoce como dominio.
y todos los números que aparecen dentro del conjunto Y se les conoce como rango, de tal manera que aquí yo veo el dominio de X y el rango de Y. ¿Ya? Entonces, ahora sí, continuamos. El menos 2 que yo veo aquí en la gráfica, le escogió al 4. El menos 1 le escogió al 1. Y hasta ahorita no hay ningún problema porque fíjense que cada elemento de X está escogiendo solo uno de Y. El 0 que ven aquí en X le escogió al 0 de Y. ¿Ya? Así que cada elemento de X sigue escogiendo uno de Y. El 1 le escogió nuevamente al 1. Y el 2 le escogió al 4. Pero aquí no hay ningún problema porque cada elemento de X está escogiendo solo uno de Y. Así que en esta relación se cumple la condición de una función. No importa que a este Y le hayan escogido, vamos a decirlo de esta manera. Hay dos miembros de X que escogieron uno de Y. Eso no hay ningún problema porque cada uno está escogiendo solamente uno de Y. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que vamos a llegar aquí? Es que debido a que esta relación, a que esta condición se cumple, lo que nosotros vemos aquí en pantalla sí es una función. Pero entonces, ¿cómo luciría una gráfica de una representación que no sea una función? Vamos a ver eso en otro ejemplo. Fíjense, tenemos aquí en pantalla otra gráfica. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver los valores de X y vamos a analizar qué valores de Y escogieron. Entonces partimos del conjunto X, todos los números que estén dentro del eje X, y el conjunto Y. Entonces, para el conjunto X vamos a tomar como ejemplo algunos de los que están aquí y los que tocan a la gráfica, ¿no? Entonces quiero que nos fijemos en el caso del menos 3. Fíjense que en este caso el menos 3 le escoge a uno de Y que está por encima y a otro que está por abajo. Entonces aquí ocurre que este valor de X, por un lado le escogió al 2 y por otro lado le escogió al menos 2. ¿Ya? Entonces, pongamos otro ejemplo. Vamos ahora al caso de los números de que están en el eje X, considerémosle al 2. Fíjense, el 2 le escoge por un lado a un número que está arriba y por otro lado escoge una de las Y's que están por debajo. ¿Cuáles son estos números? El 3 y el menos 3. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay un número de X que al mismo tiempo escoge a 2 de Y. Y acá hay un número de X que también está escogiendo a 2 de Y. Y recuerden lo que decíamos al principio, esto no puede pasar. Un estudiante no puede estar sentado en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, aquí vemos que existen elementos de X que escogen dos elementos de Y. La conclusión lógica a la que podemos llegar es que esta gráfica no representa una función. Bien, entonces lo que hemos hecho es un primer acercamiento a conocer la gráfica y cómo se componen los elementos de tanto la variable X como la variable Y. Entonces, esto es lo que vamos a ver al momento. Para la próxima semana, en cambio, lo que haremos es empezar a analizar una de tantas funciones que existen. En este año nuestro objeto va a ser estudiar a la función lineal y a la función cuadrática. Así que poco a poco iremos avanzando en esto. Por ahora, la clase de hoy llega hasta aquí. No se olviden de revisar las actividades que conforman su deber para la próxima semana y que va a estar disponible en Google Classroom.